no nos mandó juzgar a la autoridad que Él puso, sino someternos y obedecer. ¿Por qué? Porque Él es el único capacitado para juzgar la autoridad. Y no te preocupes, sin duda juzgará la autoridad que Él ha puesto. A Él le toca, no a ti. Así que Dios, mis queridos, oye bien, tienen que entenderlo bien. Dios es el que ha establecido el orden de Dios en el hogar. Es Dios, y nos lo dice claramente en su palabra. En el libro de Corintios, en primer libro de Corintios, de la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 11, verso 3. Ahí está establecido ese orden por fin de Dios, y vamos a leerlo. Les lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional y ustedes lo van a poder ver ahí también. Dice: ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es la cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Y se acabaron las cabezas, ¿verdad? La mujer no entra ahí. Y vamos a estudiar esto muy bien, porque yo creo que el día de hoy es necesario volver a retomar el orden de Dios para que haya bendición a nuestra familia. En el libro de Efesios, capítulo 5, versos 22 y 23. Lo vuelve a repetir también. Esposas, ¿hay esposas aquí? Sí, no levanten las manos, porque lo que le voy a decir tiene que llevarlo a cabo. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Oye bien eso, esa es la clave, como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así que como la iglesia se somete a Cristo, las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esta es la palabra de Dios. Está ahí en la Biblia, está en la palabra de Dios. Difícil a veces hablar de estos principios el día de hoy, sobre todo en donde parece que se están degradando tanto. Pero sabemos que es Dios, mis queridas, el que tenemos que honrar, y es el Dios al que tenemos que obedecer en el orden que Él ha puesto. Ustedes saben que Dios estableció este universo entero, galaxias, cometas, planetas, universos enteros, que ahora hasta podemos tener tanto conocimiento por medio de esos astrónomos y de esos telescopios que nos dicen en unos programas de televisión tremendos las distancias, las cosas. Bueno, un orden tremendo que puso Dios. ¿Por qué pueden estudiarlo de esa manera? Porque puso leyes inmutables que no cambian, leyes tremendas para toda su creación. Toda la creación, los astros, las estrellas, los cometas, todos se mueven en una sincronía milimétrica. Y gracias a eso, los científicos pueden saber, como hace poquito vimos en la televisión, un programa donde podían predecir todos los eclipses que va a haber en la Tierra. Decían, haz de cuenta que se lo estaban viendo, el día y la hora, incluso pasaban todo el mundo, a qué horas iba a pasar, por México, por Rusia, por Francia, a qué horas, el día, la hora, exactísima. ¿Por qué pueden calcular con tanta exactitud, hasta día y hora, faltando años y años por venir de esos eclipses? ¿Por qué? Por ese orden que Dios ha establecido, por ese orden milimétrico que Dios ha establecido. Fíjate, si todo este universo, si esos planetas no se movieran en el orden de Dios, ¿te imaginas? ¿Qué sería? Un milímetro que se moviera de su órbita, un microsegundo, sería un caos, un caos. Así mismo, de la misma manera, de la misma forma, estableció un orden de autoridad en el hogar. Lo estableció Él mismo, para que ese hogar
se rigiera con armonía, con estructura y por lo tanto con bendición. Así que ahora, mis queridos, podemos darnos cuenta de por qué el caos que estamos viviendo. El caos en que se están moviendo los hogares, las escuelas, los trabajos y en general toda organización humana. Porque ¿quién quiere someterse a nadie? Ustedes pueden ver, es un caos totalmente. Las escuelas ya no saben qué hacer para establecer la disciplina. Las empresas por establecer la disciplina, porque cumplen el trabajo. Y los hogares, no se diga. ¿Por qué es esto? Porque no hay un orden de autoridad, ni un sometimiento a ese orden. Sabemos por qué sucede esto. Claro que sabemos, porque hay un enemigo de Dios que hace su trabajo abiertamente en el desorden, en el caos. Y cuando hay desorden y caos, hay una super carretera para que el enemigo venga y ataque completamente el hogar, llevando un trabajo perfecto, si pudiéramos decir esta palabra, para el enemigo. Así, él sabe, como le dio tanto éxito, en el Edén le dio tanto éxito, que cree que va a seguir teniendo éxito con cada uno de sus hogares. Vemos qué es lo que pasa. En el Edén, ¿cómo estuvo? ¿Se acuerdan en el Edén? En el Génesis, nos dice la palabra de Dios que la mujer decidió hacer las cosas por su cuenta. ¿Estamos oyendo? Cada vez que nosotras decidamos hacer las cosas por nuestra cuenta, sin la autoridad, sin la protección, estaremos en grave riesgo, como lo estuvo esa mujer, la esposa de Adán, en el Edén. Ella actuó en franca rebeldía. Ella actuó en desobediencia abierta, porque él ya sabía el mandamiento dado por quién. No era por su esposo, era de Dios. Cuando la serpiente viene y le dice a la mujer, con que Dios les ha dicho, y ella dijo, no, Dios nos dijo que comiéramos de todo árbol, menos de esto. Ella sabía que era Dios. Esa es la base que yo quiero que tú entiendas, mujer, que lo tenemos que ver desde la perspectiva de Dios. Fue Dios el que había dado el mandamiento, y ella, al desobedecer a su esposo, estaba desobedeciendo directamente a lo establecido por Dios.